Bueno, el siguiente órgano que vamos a hablar ahora es del intestino delgado. El intestino delgado es lo que sigue al estómago. Tenemos que estar unido a este mediante el esfínter que ya mencionamos, que es el píloro. El intestino delgado en el ser humano puede medir hasta 7 metros, o sea que es bastante largo y ya después vamos a ver el por qué es tan largo. Se encuentra dividido en 3 porciones. Estas porciones son duodeno, que es la primera, yeyuno e ilion. Entonces, el intestino delgado está dividido en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la porción del intestino delgado que se encuentra inmediatamente después del estómago. Acá en el duodeno desembocan los conductos de dos glándulas anexas que son muy importantes, que son el hígado y el páncreas. Tenemos aquí que el conducto hepático común se une junto con el conducto cístico. El conducto hepático común viene del hígado y el conducto cístico viene de la vesícula biliar. Estos dos conductos se unen para formar el conducto colédoco y después este conducto colédoco va a desembocar en una ampolla que se llama ampolla de Vater. También en esta ampolla desemboca un conducto que se llama conducto pancreático o conducto de Wirsung. Este conducto viene del páncreas. Entonces tenemos que el conducto colédoco, que trae las secreciones del hígado y de la vesícula biliar, desemboca en la ampolla de Vater junto con el conducto de Wirsung o conducto pancreático. La secreción que viene del hígado y de la vesícula biliar es llamada bilis. La secreción que viene a través del conducto colédoco del hígado y de la vesícula biliar es una sustancia llamada bilis, que sirve para la digestión de las grasas. Su forma de actuar es emulsionando las grasas. Hace que éstas se conviertan en gotitas muy pequeñas, las cuales puedan ser más fácilmente atacadas por los jugos digestivos. La bilis contiene sales biliares, proteínas, colesterol y hormonas. Para que se den una idea de cuál es la acción de la bilis, ustedes piensen cuando tienen una sartén que acaban de cocinar que está llena de grasa y le echan el detergente. La grasa de la sartén vendría a representar la comida con grasa que nosotros ingerimos y el detergente vendría a actuar como la bilis. Entonces justamente esto es lo que hace: convertir a las grasas en pequeñas gotitas, de forma que las enzimas pancreáticas y otras enzimas presentes en el duodeno puedan actuar sobre estas grasas. La bilis también actúa como un bactericida contra algunas bacterias que ingresan en los alimentos que no se han podido terminar de exterminar en el estómago. El contenido del estómago, recuerden que al ser muy ácido también actúa matando las bacterias que ingresan en la comida. Entonces tenemos que la bilis también actúa como un bactericida y aparte como una forma que tiene el organismo de excretar sustancias como por ejemplo los medicamentos, los fármacos, el alcohol y otros residuos metabólicos. Bien, entonces ya que hemos hablado de la bilis y de sus funciones, vamos a hablar un poquito acerca del órgano que la produce, que es el hígado, el cual es la glándula más grande del cuerpo. Y no solamente cumple funciones que tienen que ver con la digestión, sino que cumple múltiples funciones en el organismo, como producir las proteínas de la sangre. Actúa también interviniendo en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas.
También actúa como un depósito de sustancias, tiene funciones digestivas, que es de la que hablamos hace un rato. También actúa como un detoxificador del organismo. Produce sustancias que son los factores de coagulación, que son muy importantes para la coagulación de la sangre. En fin, ya podemos ver que el hígado cumple un montón de funciones y que es muy importante para nuestro organismo. Después tenemos la vesícula biliar, que es básicamente como una bolsita que lo que hace es almacenar la bilis que produce el hígado. Esta es su función, no tiene una función específica de segregar alguna sustancia, sino que lo que hace es almacenar esta bilis que produce el hígado y vaciarla al duodeno cuando así se lo requiera. La otra de suma importancia que vamos a ver es el páncreas, que es esta estructura de color amarillo que se puede ver en la imagen. Como habíamos dicho, esta tiene un conducto que, al igual que el conducto colédoco que pertenece a la vesícula y al hígado, desemboca en el duodeno, ¿verdad? El páncreas tiene una doble función. Una función endocrina y una función exócrina. Cuando hablamos de la función endocrina del páncreas, nos referimos a la función que tiene de segregar sustancias que se van a verter directamente a la sangre. Y cuando hablamos de una función exócrina, hablamos justamente de este jugo pancreático que secreta el páncreas, el cual contiene enzimas digestivas que se van a verter en el duodeno a través del conducto pancreático. Acá tenemos un cuadro que habla sobre enzimas digestivas, ¿verdad? Acá, donde nos señala jugo pancreático, tenemos el detalle de cuáles son estas enzimas que contiene este jugo pancreático y lo que hacen. Tenemos la amilasa pancreática, que lo que hace es transformar el almidón y otros polisacáridos en maltosa. Tenemos la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, que lo que hace es degradar las proteínas en péptidos y aminoácidos. Después tenemos la lipasa pancreática, que lo que hace es actuar sobre los lípidos. Recordemos que los lípidos están formados por una molécula de glicerol unido a ácidos grasos. La lipasa pancreática lo que hace es separar estas uniones. Y después tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que justamente como el nombre lo indica, van a actuar sobre el ARN y el ADN, desarmándolos en nucleótidos. Recuerden que nosotros somos heterótrofos, por lo cual nos alimentamos de otros seres vivos, ya sea al consumir vegetales o al consumir carne. Estas células de estos seres vivos que hemos consumido contienen ADN y ARN, por lo cual necesitamos enzimas específicas que ataquen justamente estos compuestos. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de la otra función del páncreas, que es la función endocrina. Recordemos que la función endocrina nos referimos a cuando el páncreas segrega sustancias que va a liberar directamente al torrente sanguíneo. Estas sustancias son las hormonas y el páncreas posee diferentes tipos de células los cuales segregan diferentes hormonas que cumplirán diferentes funciones en el cuerpo. En esta imagen pueden observar la estructura del páncreas. Esas estructuras circulares que ven ustedes que dicen acino pancreático es donde se producen las enzimas pancreáticas, las cuales se encuentran presentes en el jugo pancreático. Va a desembocar en el duodeno a través del conducto pancreático. Esta es la función exócrina, recuerden. Bien, ahora retomemos de nuevo la función endocrina.
En el centro de la imagen podemos observar una estructura la cual se llama islote de Langerhans. Este islote de Langerhans contiene distintos tipos de células que van a secretar diferentes hormonas. Sin embargo, ahora vamos a mencionar solamente dos. La primera que vamos a mencionar se llama insulina y ya la deben haber escuchado, ya que está relacionada con una enfermedad conocida como diabetes. La insulina lo que hace es disminuir los niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Y la otra hormona que actúa también en la regulación de la glucosa en sangre es el glucagón, que produce el efecto contrario a la insulina. Lo que hace es aumentar los niveles de azúcar en sangre. Cuando nosotros consumimos alimentos, nuestro páncreas secreta insulina, que lo que hace es justamente hacer que esta glucosa pueda ingresar en las células de nuestro cuerpo para que podamos utilizarla correctamente. También estimula la biosíntesis de glucógeno, que es la forma en la cual nosotros almacenamos glucosa en el hígado y en los músculos esqueléticos. También estimula la síntesis de lípidos, así como la síntesis de proteínas. Es decir, que tiene un efecto anabólico en el metabolismo. En cambio, el glucagón hace todo lo contrario, ya que se sintetiza en situaciones de ayuno. Así que su función es aumentar justamente la glucosa en sangre, la degradación de este glucógeno, el aumento de los ácidos grasos en sangre y la degradación de las grasas, la degradación de proteínas, etc. O sea que su función es básicamente catabólica. Y con esto ya cerraremos lo que vendrían a ser las funciones de nuestro páncreas. Entonces retomemos que tiene una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina, recordemos que actúa segregando diferentes hormonas que regulan diferentes procesos en el organismo. Y la función exócrina, que tiene que ver directamente con la digestión. Bien, entonces tenemos que en nuestro duodeno desembocan los conductos que tienen que ver con el hígado y la vesícula y los conductos del páncreas. Ahora tenemos que la bilis servía para la degradación de las grasas, que el páncreas segregaba las enzimas digestivas, y todo esto va a hacer que la comida que nosotros ingerimos, que ya se ha ido transformando a lo largo de todo el tubo digestivo, siga sus procesos de transformaciones. Recordemos que en el estómago había sufrido una muy importante transformación física y química, convirtiéndose en una sustancia llamada quimo. Aquí en el duodeno, este quimo, gracias a las secreciones del hígado y del páncreas, va a seguir sufriendo transformaciones mediante la acción de estas secreciones de las cuales ya hablamos. Entonces, tenemos que además de la bilis secretada por el hígado y del jugo pancreático, hay otra secreción que es producida por las paredes intestinales, la cual se llama jugo intestinal, que contiene a su vez también enzimas que servirán para degradar aún más estos nutrientes en moléculas aún más pequeñas, para que finalmente puedan ser absorbidas hacia la sangre. Aquí en el cuadro podemos ver los nombres de estas enzimas, que son maltasa, lactasa, sacarasa, aminopeptidasa, dipeptidasa, nucleosidasas y fosfatasas. Acá no sé si alguna vez habrán escuchado de que una persona es intolerante a la lactosa. Bueno, esta enzima que figura acá, que se llama lactasa, tiene que ver con eso, ya que gracias a ella es que el disacárido lactosa se puede transformar
se puede desdoblar finalmente en glucosa y galactosa. Por eso es que cuando tenemos niveles de esta enzima muy bajos, es que tenemos dificultades para digerir la lactosa de la leche.